¿Cuál es la cosa más repugnante que has puesto en tu boca por accidente? Abrí una lata de Dr. Pepper abierta sobre la mesa y me alejé para preparar la cena. Al regresar, tomé un gran sorbo de ella y una uña del pie terminó en mi boca. Resulta que mi esposo se quita las uñas de los pies y las estaba colocando en mis latas de refresco que pensaba que ya había terminado. Además, para complicar aún más las cosas, padece de un pie de atleta que no logra eliminar. Es difícil determinar cuántas veces he bebido refrescos con uña de pie sin saberlo, hasta que finalmente una terminó en mi boca. Ahora desconfío de las bebidas abiertas, solo consumiré aquellas con tapa, alejadas de mi esposo. Bueno, no fui yo quien lo puso allí personalmente, pero cuando mi hija menor tenía alrededor de 9 meses, me divertía haciéndola reír al elevarla ligeramente en el aire y atraparla. Ella se estaba divirtiendo mucho, sin embargo, su estómago no estaba tan alegre. En el momento culminante del último lanzamiento, ella vomitó directamente en mi boca. Atrapé y, en un único movimiento fluido, la pasé a su madre y me dirigí de inmediato hacia el baño. La peor parte es que estábamos en un Walmart concurrido, por lo que innumerables personas fueron testigos de mi vergüenza. Ese día aprendí la lección sobre cómo no manejar a los bebés bien alimentados. Mientras disfrutaba de un sándwich de Subway, de repente su sabor se asemejó al de un apósito. Luego me di cuenta de que había colocado un apósito sobre una herida en mi dedo y que éste había desaparecido. Solo pensar en ello, más de 10 años después, me hace sentir náuseas. Para su información, el sabor de un apósito es idéntico a su olor. Además, he tenido algunas invasiones de hormigas en mi hogar durante el intenso calor veraniego. No uso ningún pesticida en mi propiedad, por lo que suelo intentar limpiar su rastro y dejarlas encontrar su salida. Este enfoque funciona, pero siempre hay algunos exploradores perdidos. Durante una invasión particularmente mala, creo que todos en mi familia terminaron ingiriendo una hormiga. Me tomé un sorbo de Gatorade, que era mi turno. Las hormigas tienen un sabor picante y ácido. Mi compañera de habitación dejó los premios de su perro justo al lado de las sobras de las golosinas y galletas de la fiesta navideña, y ya había mordido uno de ellos antes de darme cuenta de que no sabía nada a jengibre. Estoy tan agradecida de no vivir más con esa compañera. Para contextualizar, trabajaba de noche, así que no pude disfrutar de la fiesta. Pude aprovechar las sobras, pero dicha compañera no pensó en dejar los premios tan cerca de las auténticas galletas de jengibre. Un día, mientras preparaba chocolatada caliente, tomé mi paquete de instantáneo, mi taza, me senté y comencé a ver televisión. De vez en cuando, pequeñas partículas de polvo que no se habían disuelto ni mezclado emergían en la superficie, me las llevaba a la boca y las rompía con los dientes de adelante. Continué disfrutando de mi bebida. Al ir a servir un poco más, noté que el polvo caía por todas partes, había agujeros en la caja. No estaba masticando fragmentos de chocolate desintegrado, sino que se trataba de gordas y engordadas larvas. Ya no puedo comer ni beber nada sin examinarlo detenidamente. Un fideo. Escucha, esto sucedió hace 25 años, pero aún me produce náuseas pensar en ello. Estaba en una fiesta conversando con un chico, y me ofreció un sorbo de su cerveza. Al beber, una larga y asquerosa cosa blanda se deslizó a mi boca. ¿Adivina qué cenó? Fideos instantáneos. Esa cosa había estado ocultándose en su boca durante horas antes de decidir escapar hacia la mía. Imagina un cabello en tu comida, pero grueso, pegajoso y repleto de bacterias de la boca de un desconocido. Un asco monumental. Una vez, bebí una colilla de cigarrillo de una lata de cerveza medio llena en un estado de embriaguez extrema. Eso fue repugnante y tenía un sabor horrible, pero no fue tan inducente de náuseas como el fideo. Además, mi ex, él era abusivo, aborrecía las duchas y a veces me hacía limpiar su nepe. Lamento que hayas tenido que leer eso. Mi perro adoraba morder aquellas orejas de cerdo deshidratadas. En una ocasión, se negó a comer una que había estado en el balcón durante la noche, así que decidí fingir que la mordía, solo por diversión, para ver si lograba captar su interés. Al retirarla de mi boca, me percaté de que estaba repleta de diminutos hormigas de un tono anaranjado. Digamos que pasé un buen tiempo enjuagando mi boca.
También he comido las capas exteriores de cebollas que encuentro en el suelo de la cocina, pensando que eran un poco de queso, pero eso solo demuestra que soy una especie de bebé crecido que explora todo con la boca. Cuando era niña, mi abuela me llevó a un restaurante cercano a su casa, en Mount Vernon, Nueva York. Me alegraba mucho verla, y acudir a un restaurante en su compañía era una ocasión especial. Nos llevó a un aparcamiento, descendimos del coche y comenzamos a hablar mientras nos dirigíamos a un restaurante que se encontraba a una manzana de distancia. Un ave defecó en mi boca desde lo alto mientras hablaba. Han pasado más de 30 años, y fue tan repugnante que se ha grabado en mi memoria como si fuera ayer. Leche de cerveza. Sí, has leído bien. Leche de cerveza. Tenía 14 años y trataba de robar un trago de cerveza. No quería tomarme una lata entera, así que vertí la mitad en un vaso. Entonces, me di cuenta de que probablemente debería diluir la cerveza para no emborracharme. Y en lugar de usar agua, agregué leche, porque pensé que el agua lo haría repugnante. ¡Oh, Dios! Luego, comprendí que la cerveza ya era considerada asquerosa, así que añadí azúcar. Mucha azúcar. Y me bebí todo. Sabía a muerte líquida. Imagina beber vómito, envenenado por los pecados de un adolescente de 14 años que intenta ser astuto. Sí, años después, descubrí que accidentalmente había creado la réplica química del vómito. Así que, naturalmente, nunca volveré a tocar una lata de cerveza. Honestamente, la mejor decisión impulsiva que he tomado. No tener que preocuparme por caer en la adicción a la cerveza. Había empacado galletas de Girl Scouts para mi almuerzo en la escuela secundaria. Las preparé por la mañana y, debido a la prisa, no les presté mucha atención. Simplemente las metí en una bolsa de plástico y continué con mi camino. Ya habían sido abiertas días atrás, pero no pensé nada al respecto. Estaba sentado en clase disfrutando de ellas cuando sentí algo arrastrándose por mi rostro. Resultó ser una hormiga y, al mirar hacia abajo, me percaté de que mis galletas estaban cubiertas de hormigas. Estaban por toda la superficie de las galletas, en mi rostro, y en la bolsa de plástico. Ya había consumido de 3 a 4 galletas antes de darme cuenta. Eran las que estaban cubiertas de chocolate, así que al principio no podía distinguir las hormigas del glaseado de chocolate. Una gran uña del dedo gordo del pie humano. Fui a casa de mi primo, y su esposa preparó los mejores sami kebabs al estilo indio. Estaba degustándolos con ketchup y té a un lado. A mitad de camino, sentí algo en mi boca y supe exactamente qué era en el instante. Sabía que no podía ser una uña de la mano, ya que era demasiado grande para eso. Aunque no es tan repulsivo como algunos de los otros relatos, para mí esto aún me provoca escalofríos al solo pensarlo. Probablemente, el disfrute de los kebabs acentuó esta sensación. Las partes íntimas de un perro. Así es, has oído bien. Me encontraba en casa de mis suegros para la cena de Pascua. Tras la comida, yacía sobre mi espalda jugando con su pequeño perro cuando fingí hacer press de banca con el animalito. Bueno, en el momento en que lo levanté, se me escapó de las manos y, para mi sorpresa, el maldito perro me hizo un teabagging. Comencé a vomitar y a toser mientras los suegros observaban con horror. Risas, ¿quién me engañó? Ah, sí, aún recordamos esa anécdota cada Pascua. Tiempos divertidos. No es la historia más repulsiva, pero sí es divertida. Al pasear por un pequeño pueblo, un hombre con una bandeja de plata se encontraba frente a su tienda, que estaba al lado de una cafetería. Yo me hallaba ligeramente embriagado y descuidado. Él ofreció la bandeja y preguntó, ¿probar? Tomé un cuadrado marrón y mordí un pequeño trozo, pensando que era chocolate o algo similar. El hombre estaba ofreciendo pequeñas muestras de su jabón. Mastiqué durante unos segundos mientras él miraba, horrorizado. Sinceramente, no entendía cómo podía existir un chocolate que supiera tan mal. Finalmente, encontró su voz y gritó, «¡Jabón!». Creo que este acontecimiento se encuentra sin duda entre los más destacados y no recuerdo si fue peor que el de un orín o no. Excremento de gaviota. Me trasladé a una nueva ciudad y tuve la suerte de recibir la visita de 3 gaviotas en un lapso de 2 semanas. Bienvenido. Parte de uno de los bombardeos ocurrió a las 12 en punto y una porción de eso terminó en mi boca. Me golpeó el labio y goteó hacia abajo e inward.
Estaba lloviznando un poco y creo que confundí algo de sudor con excremento, así que simplemente lo sorbí y me lamí los labios. Antes de que comenzara el reflejo de arcadas. Fue absolutamente horrible. Agua de rata. Tras haber trabajado arduamente bajo el sol durante todo el día, consumí toda mi agua. Llené mi botella al detenerme para dejar a un compañero en su casa. Bebí 500 mililitros de mis 1,5 litros y supe que algo no estaba bien. 2 semanas después, mi compañero nos informó que encontró una rata muerta en su pozo. Creyó que el agua tenía un sabor extraño 2 semanas antes de mi visita y revisó su pozo, pero había un lugar al que no podía acceder. Al comprobarlo un mes después, descubrió la rata en descomposición. Además, nuestra loca fue rociada por una mofeta y, mientras la bañaba, sacudió la espuma de su boca justo en la mía. Mi boca estaba espumosa y tenía un sabor a mofeta durante horas. En mis 20 años solía caminar dormida. De vez en cuando, esto incluía también el acto de comer. Una mañana, desperté con un sabor horrible en la boca y no lograba comprender qué había sucedido. Al dirigirme a la cocina, me di cuenta de que había preparado cereal mientras dormía. Sin embargo, no era cereal. Había tomado una cesta de ambientador de mesa y le había añadido suero de leche. Según las evidencias, había consumido al menos la mitad de su contenido. La hermana de mi exesposa falleció en Carolina del Norte, por lo que nos trasladamos allí para gestionar todo lo necesario. Hubo una disputa acerca de quién recibiría las cenizas cremadas. Su madre me arrebató la urna y me la entregó, exigiendo que la llevara de regreso a nuestro hogar en un estado diferente. Su novio solicitó un poco de las cenizas, así que llené el frasco que él tenía para él. En el camino de regreso, nos detuvimos a comer y, al lamerme los dedos, degusté algo que parecía rocas en mi boca. Eran las cenizas cremadas de su hermana, que se habían mezclado con mi comida y, en esencia, terminé ingiriendo a su hermana. Nunca he sido bueno con la gramática y, dado que estoy en un dispositivo móvil, no sé cómo navegar por Reddit muy bien, así que dejando eso de lado, compartiré una anécdota. Cuando era niño y vivía en medio de la nada, vi una lata de Coca-Cola reposando sobre la encimera de la cocina, junto al fregadero. Sin pensarlo, tomé un trago enorme antes de darme cuenta de qué grave error había cometido. Luego procedí a escupir la Coca-Cola en el fregadero, ya que una gran cantidad de hormigas había muerto en la lata, y si alguna vez has olfateado hormigas muertas, puedes imaginar el espantoso sabor que eso tenía. En mis primeros 20 y tantos años, consumía religiosamente esas bebidas energéticas Java Monster. Bueno, mi imprudente yo dejó una de ellas olvidada en mi garaje durante el fin de semana. Llega el lunes, tengo una nueva, entro en mi garaje y la coloco en la mesa. Sin embargo, al querer beber, agarré la vieja que había estado expuesta durante al menos 2 días bajo el intenso calor de 38 grados Celsius. Probé un sorbo de leche cortada y lo que parecieron ser algunos gusanos. Era medianoche y tenía hambre, así que decidí ir a comer un poco de cereal seco, como suele hacerse. Agarré unos Cheerios y no me tomé la molestia de sacar la bolsa de la caja, creando una sombra sobre el cereal que oscurecía los Cheerios. Tomé un par de cucharadas y noté un sabor peculiar. Tomé la caja y la coloqué bajo la luz. El Cheerios estaba infestado de hormigas, tanto vivas como muertas. El sabor es difícil de describir, similar al olor de quitaesmalte. Escupí todo lo que pude, pero sin duda tragué un par. Estaba en un cine y se me cayeron algunas palomitas en el regazo, entre mis piernas. Por alguna razón, me incliné a recogerlas, era un niño, así que no estaba pensando, de ahí que actuara de esa manera. Sin que yo lo supiera, también tomé un mechón de cabello ajeno que estaba pegado a la silla al mismo tiempo. Lo llevé a la boca y, en cuanto lo hice, lo escupí inmediatamente, sintiéndome nauseabundo durante el resto de la noche. Siempre recordaré el trauma que causó su textura. En realidad, solo ha habido una ocasión en la que he considerado seriamente el divorcio de mi esposo. Él bebió una lata de Sprite, y al finalizar, extrajo toda la mucosidad y saliva de la parte posterior de su garganta y las escupió en la lata. Por supuesto, cuando regresé a casa, solo tenía sentido pensar que quedaba algo de Sprite en la lata. En la mesa, así que, sin que yo lo supiera, tomé un enorme trago y, en su lugar, atrocidades golpearon mi boca.
Desde entonces, mi esposo ha mejorado notablemente en deshacerse de sus latas una vez que ha terminado de beber. Cada vez que lo recuerdo, deseo encogerme por dentro. Mi hermano comentó que solía beber agua del inodoro cuando tenía aproximadamente 2 o 3 años. También recuerdo haber comido hierba y plantas como un pequeño en el jardín. Hubo un tiempo en que tenía alrededor de 12 o 13 años en el que inhiere una cucaracha dentro de las papas fritas que cociné en la sartén. Debe haber entrado por sí sola. La escupí y deseché las papas fritas. Tuvimos una horrible infestación de cucarachas debido a que mi padre acumulaba objetos que recogía de la calle. Sin embargo, realmente no sé cuál de las 3 experiencias es la más repugnante. Agua de coco. No soy una entusiasta del coco, pues su textura no me resulta agradable. Sin embargo, disfruto de la leche de coco y de las bebidas a base de coco cuando las utilizan en recetas. Visité el apartamento de mi padre y la única bebida que había en el frigorífico era agua de coco. Había escuchado cosas muy buenas al respecto y en aquel entonces trabajaba en un supermercado donde era extraordinariamente popular. En el momento en que tocó mi lengua, mi cuerpo entero dijo que no. Mi lengua comenzó a vibrar de inmediato y lo escupí sin pensarlo, simplemente sucedió. Nunca más. Cada año, mi escuela secundaria llevaba a toda la clase de 7º grado a una ciudad más grande durante unos días, y uno de esos días lo pasábamos en Six Flags. Mientras aguardábamos en la fila para una atracción, algunos de los chicos populares me ofrecieron un trago de su refresco de uva. Sufrí acoso de manera implacable en la escuela secundaria, y me sentí tan emocionada de que alguien me tratara como a una amiga, que di un gran sorbo. Esos sinvergüenzas vertieron un tercio del refresco, se turnaron para escupir en él hasta que estuvo lleno, y luego me lo ofrecieron. Arruinaron mi día, mi viaje entero, en realidad. Aún no puedo beber refresco de uva. Coloqué un bolígrafo Bic en mi boca para poder utilizar ambas manos y recoger algo del suelo. No es un hábito que me caracterice, fue simplemente una situación puntual. Al levantarme, un líquido frío se vertió en mi boca desde el bolígrafo. Inicialmente pensé que era la tinta, pero entonces un olor repugnante inundó mis fosas nasales. Me atraganté involuntariamente al arrancar el bolígrafo de mi boca. Resulta que mi compañero de trabajo tiene la costumbre de masticar bolígrafos como un perro con un juguete masticable. Al parecer, se había comido la tapa del extremo. Ese líquido era, probablemente, semanas de su saliva, simplemente marinando en el tubo hueco del bolígrafo. Aún hoy, me estremezco cuando ese pensamiento surge de manera aleatoria. Estaba relajada en el asiento trasero de un coche con amigos. Tenía mucha sed y recogí mi botella de agua del suelo. Lo que no sabía era que había 2 botellas. Una contenía mi agua y la otra había sido utilizada como cenicero. Tomé un sorbo grande y cuando las cenizas arenosas tocaron mi lengua, me encontré con 2 opciones: escupirlo por la ventana y avergonzarme, o tragar el asqueroso agua del cenicero. Mis amigos aún no lo saben. Mis sobrinas vomitan. Ella aún era un bebé y la tenía en mi regazo. Comenzó a alterarse porque no podía moverse, así que la levanté por encima de mi cabeza un par de veces en un juego de "te lanzo al aire", cuando de repente, mientras gritaba juguetonamente, mirándola y disfrutando del momento, decidió vomitar y la mayor parte cayó directamente en mi boca. Afortunadamente, dado que era un bebé, los niveles de acidez de su estómago no eran tan altos aún, así que el sabor no fue más que desagradable. No vomité, de lo cual me siento orgullosa, ya que pensé que lo haría. No estoy segura si esto cuenta, pero cuando estaba en la escuela primaria, corría con la boca abierta y una mosca entró en ella. No me di cuenta al principio, hasta que comencé a sentir una sensación de hormigueo en la lengua y, al escupirla, resultó ser una maldita mosca. En otra ocasión, durante la secundaria, mi gato tuvo diarrea y defecó en mi boca. Tuve la suerte de que no entró en mi boca, pero, vaya que olía mal. Imaginen esto, el año era 2019. Vivía con mi hermana y mi exesposa. Mi sabor favorito de Gatorade era el de melón con pepino. En aquel momento, yo era el único en la casa que disfrutaba de ese sabor. Sin darme cuenta, tomé la botella equivocada. La botella en cuestión tenía al menos entre 3 y 4 semanas de antigüedad, con una espesa capa de baba en la parte superior y moho.
Tomé un gran trago y pasé los siguientes 45 minutos gimiendo y vomitando, tan repugnante era su sabor que la textura aún persistía en mi boca. Desde entonces, ni siquiera me atrevo a beber un refresco que haya estado abierto por más de 12 horas. Una noche, me embriagué de manera desmesurada, y antes de entregarme al sueño, decidí colocar una gran jarra de agua junto a mi cama, ya que siempre despertaba con sed después de haber bebido unos cuantos tragos. Unas horas después, me desperté, bebí el agua de un solo trago y volví a dormir. Más tarde, volví a despertar y, sin pensarlo, vomité en la convenientemente gran y vacía jarra de cerveza, y regresé al sueño. Al despertar nuevamente, muriendo de sed, olvidé que había bebido toda el agua, así como que había vomitado en la jarra. No hay nada como beber un trago de tu propio vómito tibio para despejar la mente rápidamente. Una vez, cuando tenía 16 años, mi familia realizó una excursión para avistar ballenas en un barco frente a la costa de Maine. Me encontraba apoyada contra las barandillas mientras ascendíamos y descendíamos en algunas olas. Sentía el agua salpicar en mi rostro y entrar en mi boca. Sin embargo, no era agua. Un niño, que estaba en brazos de su padre a mi lado, vomitó al viento y todo fue a dar directamente a mi cara. Ni siquiera dijeron algo, simplemente entré y me senté durante el resto del viaje. Mi hija entró corriendo en mi habitación cuando tenía 4 años, extendiendo su dedo y llorando desconsoladamente. Pensé que se lo había atrapado en una puerta o algo similar, así que comencé a consolarla y a preguntarle qué había sucedido, pero ella estaba tan perturbada que no podía hablar. Empecé a soplar suavemente sobre su dedo y a besarlo hasta que se calmingó, y le volví a preguntar qué había ocurrido. Yo tengo caca de gato líquida en mi dedo. Eso es lo segundo peor. También probé el jacarl, tiburón fermentado, en Islandia, y eso fue mucho peor, y vengo de la tierra del surströmming. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.